El objetivo del tratamiento contra el lupus es mitigar los síntomas, intentar cuidar nuestros tejidos del sistema inmunitario y también proteger nuestros órganos. Hoy el doctor Rafael Sattler está con nosotros esta mañana para explicarnos un poco más de qué pasa en nuestro cuerpo cuando este tipo de enfermedades nos atacan. Doctor, muy buenos días. ¿Qué pasa con estas enfermedades como el lupus? Muy buenos días, un saludo y muchas gracias. El lupus es una enfermedad autoinmune. Los reumatólogos vemos enfermedades en las cuales el sistema inmunológico, o sea, nuestros glóbulos blancos, no reconocen alguna proteína de nuestro cuerpo y por error empiezan a atacarla. Entonces, digamos que asumen que un órgano, riñones, articulaciones no son nuestros y por error lo atacan como lo harían con una bacteria, con un virus o algo similar. Ahora, doctor, ¿cómo se manifiesta en nuestro cuerpo, verdad? ¿Cómo nosotros lo podríamos identificar? Ok, en el caso específicamente del lupus, los órganos que se van a ver afectados son muchos. Vamos a ver manifestaciones en piel, por ejemplo. Entonces podemos ver el característico rash malar, que es ese tipo de brote que aparece a nivel facial. Algo importante que podemos notar en la imagen es que el borde a la par de la nariz está libre del brote. Entonces vamos a ver que los surcos a los lados de la nariz están libres del brote, a diferencia, por ejemplo, de una, de un eczema, de una rosácea u otro tipo de patologías. Vamos a tener también inflamación en otros tejidos como la piel, no solo en el rostro, y entonces hay lesiones que aparecen en piel porque nuestro sistema inmune piensa que esa piel no es nuestra y la empieza a atacar, la inflama y a veces se confunde en ocasiones con infecciones como hongos o brotes alérgicos. A nivel articular vamos a tener procesos inflamatorios en la membrana sinovial, que es donde está el líquido de la articulación, y la otra cosa es que cuando afecta riñones, puede inflamarlos, hacer que se pierdan proteínas en la orina. Esas proteínas no logran retener el agua dentro de los vasos sanguíneos y el agua se sale, digamos, o vamos a retener líquido y entonces vamos a ver edemas, que es, digamos, un proceso de hinchazón de miembros inferiores porque el agua se va a ir hacia las partes más bajas de nuestro cuerpo. Además, por ejemplo, podemos ver pacientes que hacen compromiso pulmonar y pueden debutar con dificultad respiratoria, puede ser que también tengan expectoración o boten flemas con sangre, y cuando se hacen radiografías vemos un compromiso, ¿verdad?, en todo el tejido pulmonar bilateral que a veces se confunde incluso con neumonías y entonces el debut de una enfermedad inmunológica puede simular una infección, por ejemplo, fiebre, dolor articular, cansancio, dolor de cabeza y demás. Entonces son múltiples manifestaciones. Ahora, doctor, como veíamos en las imágenes, ¿verdad?, que se hacen brotes en la piel. ¿Esos brotes están relacionados directamente con las hormonas? Se ha visto que algunas enfermedades autoinmunes o algunas enfermedades reumáticas, en específico el lupus, puede estar muy relacionado a mujeres, sobre todo en edad reproductiva. Entonces se postula que los estrógenos o las hormonas femeninas pueden, por decirlo así, estimular al sistema inmunológico, hacer que el glóbulo blanco se vuelva más agresivo, por decirlo de esa forma. Entonces, por ejemplo, el lupus es más característico en mujeres en edad reproductiva. Ya después de la parte de menopausia o de la etapa menopáusica ya es menos frecuente que ocurra, y aunque también ocurre en hombres, tiende a haber una relación como de 9 mujeres por cada varón que presente lupus. Entonces, algunas enfermedades tienen factores hormonales involucrados en su presentación. Ahora, doctor, siempre se ha dicho que el estrés es malísimo, ¿verdad?, y que es uno de nuestros peores enemigos. ¿Puede el estrés activar el lupus? Exacto, el estrés puede activarlo, pero no es que nos va a dar lupus por estrés. Entonces yo puedo tener problemas como los tiene todo ser humano y eso no me va a producir lupus. El asunto es que si yo tengo una enfermedad inmunológica y factores de estrés pueden liberar hormonas, catecolaminas, etcétera, entonces eso puede hacer que mi sistema inmunológico pueda, digamos, modificarse, al igual que la depresión. Entonces pacientes con cuadros depresivos también pueden hacer, digamos, reactivaciones de su enfermedad. Ahora, doctor, que veíamos en esta imagen la parte de la rosácea e inclusive, ¿verdad?, bueno, que es similar a la rosácea, correcto, pero que no toca la nariz, o estos brotes, ¿cuánto podrían durar en nuestro cuerpo, esa manifestación? Esas manifestaciones van a durar todo el tiempo que podamos imaginarnos hasta que reciban tratamiento. O sea, ahí se van a quedar. Ahí van a quedar porque es un proceso inflamatorio. Imaginemos que nuestro cuerpo está atacando, digamos, la piel o las articulaciones o los riñones. Entonces las manifestaciones del lupus van a depender mucho de qué tan rápido inicio el tratamiento, qué tan extensas son las lesiones, pero con el tratamiento adecuado uno puede frenar la evolución de la enfermedad, detener las manifestaciones y los pacientes pueden llevar una vida normal
siempre y cuando respeten las recomendaciones y la medicación de los reumatólogos. Entonces, ¿cómo se diagnostica el lupus para después tratarlo? Ok, siempre es importante tomar en cuenta que el lupus, al igual que las otras enfermedades reumatológicas, van a darnos síntomas. Dolor articular, inflamación, pueden producir hinchazón de pies, brotes en la piel. Como es una enfermedad sistémica, normalmente va a estar acompañada de distintos órganos afectados. Entonces, se me está cayendo el cabello más del usual, tengo brotes en la piel, me duelen las articulaciones, me estoy hinchando. Todo ese tipo de manifestaciones son las que deben llevar al paciente a hacerse exámenes de laboratorio. No es al revés, a veces hay pacientes que nos llegan porque un laboratorio les salió positivo por algún anticuerpo y dicen, me dijeron que tengo lupus. Y cuando uno interroga al paciente no hay ninguna manifestación, o sea, simplemente le salió un examen positivo, pero el cuadro clínico no coincide con una enfermedad autoinmune. Entonces lo que hacemos es vigilarlos o ver si hay alguna otra enfermedad, por ejemplo, enfermedad tiroidea. La tiroiditis de Hashimoto puede producir anticuerpos antinúcleo positivos y a veces se confunde con lupus sin que eso sea realmente una de las enfermedades que esté comprometiendo al paciente. Claro, doctor, tal vez si repasamos, por favor, las manifestaciones y los síntomas de lupus, ¿verdad? Ok, vamos a tener compromiso cutáneo, entonces podemos ver brotes en la piel similares a los que están en la pantalla. ¿Y es un brote fuerte o es como tipo rosácea que parece como que tengo manchada la piel? Ok, recordemos que al ser una enfermedad mediada por el sistema inmunológico va a haber inflamación. Entonces usualmente esa piel que está así, digamos, rosada, vamos a ver que tiene cierta elevación, entonces uno puede ver más bien que es como un proceso inflamatorio de la piel, exacto, como la piel elevada o esas, digamos, cuando la piel está inflamada que parece piel de naranja, que se ven los poros más marcados. Entonces puede ser un brote más de tipo inflamatorio que en sí solamente la coloración. Puede haber algo que se llama alopecia, que es caída de cabello, pero el cabello que se cae es el cabello ya maduro. Entonces vamos a ver mucho cabello naciendo pequeñito, a eso se le conoce como mechón lúpico. Entonces son varios factores, entonces en piel, en cabello, inflamación articular. El problema con los riñones es que normalmente no nos van a producir dolor, o sea, la inflamación que produce el lupus en el riñón no da dolor en la espalda, como usualmente lo hacen las infecciones. La inflamación es distinta, lo que afecta realmente es la filtración. Entonces botamos proteínas y nos damos cuenta porque empezamos a hincharnos. Entonces, ese tipo de manifestaciones son las que uno normalmente debe vigilar. Ahora, ¿cuáles son los tratamientos indicados para poder controlar ese dolor en las articulaciones, pues esa erupción de la piel, ¿verdad? Ok. Prácticamente todos los pacientes con lupus, en su mayoría, a no ser que tengan alguna intolerancia, van a utilizar hidroxicloroquina o plaquinol. Ese es el tratamiento base de la enfermedad, digamos que calma el sistema inmunológico. No es que nos baja las defensas, simplemente, digamos, evita esa hiperactividad, correcto. A esto, dependiendo de las manifestaciones, podemos agregarle esteroides. La dosis es variable, hay pacientes que toman desde 5 miligramos, que es una dosis muy baja, a dosis más altas según la gravedad, porque no es lo mismo que me afecte piel a que mis riñones estén inflamados y pueda llevarme a una insuficiencia renal, como ha pasado incluso con algunos artistas o cantantes famosos, ¿verdad?, que resulta que tienen lupus y terminan en trasplante renal por tratamientos que no son adecuados, por ejemplo. Entonces, vamos a usar en algunas ocasiones, de casos más severos, inmunosupresores. No todos funcionan igual. Hay algunos que me van a bajar las defensas más que otros, por decirlo así. Eso siempre se le advierte al paciente, como pueden ser pastillas, pueden ser medicamentos en la vena, dependiendo de la intensidad de la enfermedad. Hay una nueva línea de terapia biológica que son anticuerpos o proteínas que se inyectan, se llaman biológicos precisamente porque son anticuerpos o proteínas, que lo que hacen es bloquear los mecanismos celulares o algunas sustancias que producen las células que se van a ir a pegar a un órgano para inflamarlo. Esto es lo más moderno que existe. Y los analgésicos o antiinflamatorios van a depender, por ejemplo, qué sé yo, si salgo a caminar y me duele la rodilla, pues puedo usar un analgésico. Si tengo molestias leves, puedo usar este tipo de tratamientos, pero el tratamiento casi siempre se va a basar en hidroxicloroquina. Los esteroides pueden usarse por etapas, en otros no. Si el paciente está en remisión, no se usan, ¿verdad? Se queda solo con hidroxicloroquina. Ahora usted mencionaba, doctor, que las terapias biológicas son la más moderna, ¿verdad? Lo más nuevo. ¿En qué consiste esta terapia? Ok, vamos a empezar con hidroxicloroquina, esteroides, que son los que van a acompañar la enfermedad en un inicio.
Según las manifestaciones, puede ser que usted tenga, por ejemplo, en un salón 10 pacientes con lupus y se pongan a conversar entre ellos y digan, bueno, el tratamiento mío es diferente al suyo, es diferente al del otro, entonces no necesariamente van a tomar lo mismo. Para articulaciones podemos usar metotrexate, si hay problemas en sangre usamos azatioprina, y ya si, por ejemplo, hay manifestaciones en el cerebro porque se inflamó o en los riñones, podemos usar sueros como ciclofosfamida, que eso generalmente lo que hacen es disminuir la actividad de las células. La terapia biológica es un anticuerpo producido por células a nivel de laboratorio, y ese anticuerpo, al inyectarse, por decirlo así, va a buscar a las células B, que son las que producen anticuerpos en el lupus, se unen a la célula y la detienen, o detienen su crecimiento o su reproducción o proliferación. Entonces lo que hacemos es, por decirlo así, detener la enfermedad desde la raíz, que son principalmente las células B, las que están involucradas, por ejemplo, los linfocitos B, involucradas en esta enfermedad. Entonces, son proteínas que se extraen de otras células y que se utilizan para tratar al paciente en esos casos. Doctor, muchísimas gracias, tocayo. Con gusto.